Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Bueno, es un gusto para mí estar enfrente de Juan Víctor Tronconi, un codiciado entrevistado para este podcast. Me lo han pedido mucho. Así que te doy gracias, Juan Víctor, por haber accedido a esta conversación. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No, gracias a vos y también por aguantarme tanto tiempo que no es que me quería escapar, lo que pasa es que no es tan fácil estar en un lugar, así que acá estamos. Muy bien, aquí estamos. Bueno, Juan Víctor Cabaña Las Mulitas, prefijo Bolilla. Ese es el prefijo mío original. Sí. Yo después, cuando nos separamos, mis hermanos me dijeron que me quedara con el prefijo de mi madre, que era la camanada que la había hecho yo, que es la que heredó ella de MB de Ballester e Hijos. MG de Ballester e Hijos. MG Ballester e Hijos. Sí. ¿Qué es MG? MG era mi abuela, que la esposa de Felipe Z. Ballester, y cuando falleció Felipe Z., mi abuelo, hicieron una sociedad que se llamaba MG de Ballester e Hijos, Sociedad de Hecho. ¿Y MG son las siglas de qué nombre? De Marcelina Gracia Arena de Ballester. Marcelina Gracia Arena. Todo el mundo la conoció por Marcela, pero era Marcelina Gracia Arena de Ballester. Mirá vos. Bueno, me encanta que me hayas llevado tan atrás, Juan Víctor, porque lo que a la gente le encanta escuchar en estos podcasts es justamente la historia. Entonces, tu abuelo fue Felipe Z. Ballester. Sí. ¿Qué te recordás de la historia de tu abuelo? Qué sé yo de mi abuelo, murió cuando yo tenía 9 años. Ajá. Pero me acuerdo bastante, porque nosotros vivíamos en el campo de la familia de mi padre, en Pérez, pero cuando íbamos a Buenos Aires íbamos siempre a parar a la casa de mi abuela y de mi abuelo, uh-huh, en Callao 942. Entonces convivimos mucho con ellos y tengo muchos recuerdos muy lindos aunque ya te digo, falleció cuando yo era bastante chico, aunque soy el mayor de todos. Sí. Por lo menos soy el que más lo disfrutó en ese sentido, porque tenía 9 años. Claro. ¿Y cómo era físicamente? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué te acordás de él? Y el respecto de él era no muy alto, fuerte, qué sé yo, un abuelo paternal. Para nosotros era un bárbaro. Y en esa época, Juan Víctor, ¿vos estuviste con él en el campo alguna vez o siempre en Buenos Aires? No, sí, en los veranos íbamos 15 días por lo menos a la reserva, y ahí estábamos con ellos también. En ese entonces estaba Julio, con Marta, los chicos, que eran más chicos que nosotros. Sí. Y estaba nosotros a mi abuelo le decíamos papá, y a mi abuela le decíamos mamá. Y estábamos papá y mamá, estaban ahí. Entonces, ¿y ese campo se llamaba La Reserva? La Reserva, sí. Bien, ¿y ahí ya había criollos? Sí, ahí estaban la manada de él. Que él no empezó ahí, él empezó en el campo que después le tocó a Miguel, en Matrero. Empezó a criar criollos, a Miguel Ballester. Uh-huh. Pues ese campo era de mi bisabuelo y mi abuelo estaba ahí. Y hasta el año 30, que en el 28 murió mi bisabuelo Gracia Arena, y papá se fueron al campo de la reserva, que era de Gracia Arena. Entonces, de su suegro. De su suegro. Se llevó las manadas. Bien. Ahí. Pero el inicio de mi abuelo con los criollos fue en el Matrero, que quedaba en Rauch. Un campo llamado el Matrero. Sí, que después le tocó a Miguel Ballester. ¿Verdad? ¿Y qué sabés de las historias de tus antepasados con respecto a quién fue el primero que empezó con los criollos? Sí, el primero que empezó con los criollos realmente debe haber sido tío Lucio, porque era compañero de la facultad de Emilio Solané. Y eran muy amigos. Tío Lucio Ballester. Sí, tío Lucio Ballester, que era el mayor de ellos. Bien. Y bueno, y tío Lucio debe haber arrastrado a toda la familia.
al padre de él incluso. Porque había un cuento en la familia de que el padre de él había llevado las últimas yeguas que le quedaban criollas a venderlas en el sur de Santa Fe. Había vendido todas las yeguas para mestizar, como eran todos en aquel entonces que empezaban a mestizar. Y de ahí surgieron Tío Lucio y Emilio Soloné y ellos a rebuscar lo que eran las caballadas viejas. Claro. O sea, a volver a identificarlas de alguna manera, ¿no? Sí, eso me lo contó a mí Julio Ballester, me contó eso de que habían llevado las manadas, se habían vendido allá en Ceres. En Ceres. ¿El padre de Lucio Ballester cómo se llamaba? El padre, mi bisabuelo, Manuel. Ah, ese es Manuel. Manuel Sixto, sí, le decían ahí. Manuel Sixto era papucho. Le decían papucho. Y Tata le decían al padre de él, que se llamaba Lucio. Y tuvo un hijo Lucio. El mayor le puso Lucio y mi abuelo al segundo le puso Manuel como el nombre de él, que era el padre de Manolito y de todos ellos. Uh-huh. Y el tercero era mi abuelo, que se llamaba Felipe. Que fue el famoso Felipe Zeta. Sí. Felipe Zeta, no, es famoso porque lo escuchamos nombrar en las pruebas, ¿no? Sí, Felipe Zacarías Ramón se llamaba. O sea que debería ser la prueba FZRB. Bueno, pero nunca, nadie sabe que se llamaba Ramón. Por eso está bueno el podcast. Tiramos una primicia, que faltaba una sigla. Se llamaba Felipe Zacarías Ramón. ¿Y qué cuentos hay en la familia de Felipe Zacarías Ramón con respecto a los caballos? ¿Hay alguna anécdota que a vos te la hayan transmitido a pesar de que tenías 9 años? Sí, qué sé yo, mi abuelo era... En aquel entonces todos eran de a caballo, porque en la reserva recién empezamos a andar en auto cuando aparecieron los primeros Land Rover que compraron en el año 50 y pico, poquito antes de morir. Y antes no tenía forma de andar en campos de cría debajo si no era caballo. O sea que andaban todos a caballo. O sea que no es que además de porque le gustaba, era una forma de vida. Claro. La única forma que tenía, imagínate que mi abuelo era nacido en el 93, casi no había coches en la Argentina, o sea que ellos en el campo se movían todos a caballo. Claro. ¿Y cuándo empezaron a depurar los caballos para empezar a decir, bueno, vamos a criar criollos y empezar a ramar? Bueno, fueron, ya te digo, lo que empezaron fueron don Emilio Soloné con mi tío Lucio. Y entonces se arrastró a toda la familia y empezaron a buscar muchas yeguas, algunas yeguas que les regalaron tío Lucio y don Emilio, uh-huh. Y otras yeguas que buscaban ahí entre la zona, a ver si había yeguas que tenían tipo de lo que ellos acordaban de cuando eran chicos y de lo que contaba el padre, porque mi bisabuelo vivía todavía. Claro, o sea que ellos empezaron a buscarlas por su morfología. Claro, por su morfología, nada más. Bien. Y se inscribieron como base todo eso. Claro, ahí se constituyó la raza. Sí. Y bien, o sea, y después de ahí seguí hasta la parte que te toca a vos la cabaña. O sea, ¿cómo sigue ahí la Bueno, pero eso es mucho después. Pues imagínate que mi abuelo empezó en el año 22 o 23, por ahí. Sí. Y después se siguió. Después él inscribió 2 o 3 años, después dejó de inscribir. Ajá. ¿Y con qué prefijo inscribía? No había. En ese entonces ni siquiera había prefijos. No eran prefijos, sino que eran sufijos en general. El único que en la raza criolla que yo era don Emilio, que puso Cardal y que lo usó como prefijo, como sufijo, pero que lo usó siempre. Después todos los otros criadores viejos no tenían nada, ponían el nombre solo. Claro. Y después, imagínate vos que en el año 40 inscribió las primeras yeguas después de dejar de inscribir. En el año 40 inscribió porque fueron José Blas y Luis, el hermano mayor de ellos, que murió en el 40, en el 39, por ahí 38, empezaron a jorobarlo para que inscribiera. Y Julio, uh-huh. Que eran los mayores. Y bueno, y las primeras inscripciones de mi abuelo tampoco tenían el Guampa. Ah, era solo el nombre. Era solo el nombre. El Guampa apareció, no me acuerdo yo en qué RP o en qué años, pero debe haber sido en el 40 y pico, por ahí que empezó a ponerle Guampa. Claro. Bueno, hace una punta de años igual, ¿no? Sí, pero ya medio lo obligaron, porque fue medio la Sociedad Rural Argentina
obligó a que buscaran un prefijo. Claro, empezó como a ordenar un poco las Claro, cosas. empezó como a ordenar un poco las cosas para que así fuera. Para que así fuera. Está bien. ¿Y tu padre criaba también? Sí, papá criaba, el que había empezado a criar era un tío mío, un tío abuelo mío, Enrique Tronconi, Sí. que tenía un campo en San Luis que ahora los tienen mis primos, que le decían el travesillero. Le trajo unas yeguas y unos padrillos y empezó a criar. Empezó a criar y así empezó a hacer registro particular sin meterlo en la asociación, en la sociedad rural. ¿Registro particular del...? Sí. O sea, él llevaba su propia... Sí. Bien. Y después en el año 40 también, o 41, por ahí, inscribió las yeguas como base y compró un padrillo de Solané, el Cola Cardal. Después se compró otro padrillo, no sé en qué año, de Solané. Y cuando se murió el Cola, le regaló a papá todas las yeguas que le quedaban a él de su origen, puro origen de San Luis, que tenía, sin mezclar con la sangre del Cardal. Está bien. Y entonces papá empezó a criar. Con esa base. Bien. Y papá medio abandonó, después yo le seguí las manadas, ya estoy hablando mucho después, ¿no? En el año 60 y pico empecé yo a inscribirle las yeguas y después él me regaló unas yeguas. Y Julio, pues yo en el año después de la colimba me fui a trabajar con Julio y a la reserva y a los campos del oeste. Uh-huh. Y Julio me regaló estaba por vender unas yeguas madres, viejas, para desecho y me regaló 20 yeguas. Y yo empecé con esas yeguas de Julio y las que me había regalado mi padre en el año 70. Mirá. ¿Y ahí ya arrancaste con tu prefijo o se fue después? No, ya ahí obligué la obligación de tener prefijo y ahí puse saqué el prefijo Golilla y empecé con el Golilla. ¿Y le pusiste las mulitas a la cabaña? Le puse las mulitas a la cabaña. ¿Y cómo elegiste el nombre? Porque había una parte de la reserva, de los campos de la reserva que se había comprado aparte y que según Juan Pablo Ballester, mi tío, se llamaba o le decían las mulitas. Eso me gustó el nombre y le puse las mulitas. Las mulitas. ¿Y Golilla? Golilla, qué sé yo, se me ocurrió porque la Golilla, había una milonga vieja que hablaba de un paisano, no me acuerdo cómo decía, pero y que salía con su golilla al viento. La golilla es la parte del pañuelo, viste, cuando vos pones el pañuelo hay una parte que queda y que generalmente va para atrás y entonces va golpeando así, eso le dicen la golilla. Una anécdota que siempre me contaban en casa era que cuando a mi abuelo le obligaron a poner prefijo, quiso poner reserva, por la reserva, y no podía porque ya había un prefijo que era reserva. Entonces dice, bueno, ponele guampa. Mirá. ¿Y siempre te gustaban los caballos? Sí, siempre me gustaban los caballos. ¿De chico? Sí. Andamos todos a caballo, todos los días, ¿viste? Cuando nosotros éramos chicos no había juguetes como ahora. Jugábamos con cañas que cortábamos del monte, unas cañas que había y las dejábamos que se secaran al sol y hacíamos tropillas de overo, porque cuando se secan al sol, ¿viste? Se ponen así, se toman de distintos colores y jugábamos cuando eras chicos. Después jugábamos a caballo, jugábamos a los indios, a los cowboys y todo a caballo. No había otra forma. En el campo jugar a eso, a cazar o a tener tropillas o salir con los peones para que te enseñen y te digan, ¿viste? Por supuesto que la gente era distinta y además te enseñaban, salíamos con ellos a recorrer. Juan Víctor, y bueno, vos arrancaste con esa base de yeguas que contaste recién que te regalaron, ¿y cómo se constituye un criador? Porque y mirá, si fuera hoy hubiera empezado distinto. ¿Cómo empecé en ese entonces? Agarré la yegua que me dio Julio, le eché un padrillo que era de papá, y a la yegua de papá le eché un padrillo que había en casa que le había regalado mi abuelo a mi madre, viste, para que lo andara. Se llama el Firme Guampa. Y después entonces yo estaba con Julio ahí y cuidamos un caballo quillotino
a Palermo y lo compré. Y bueno, En un remate acá. sí, en un remate en Palermo, en el albergue Guampa, con mi plata, En el remate. en el remate de la rural. ¿Y por qué acá en el remate y no en una cena en tu casa? No, me gustó ese padrillo. En el campo cuando lo estaban domando decían que pintaba muy buen caballo y eso, y después, qué sé yo, una forma también de qué sé yo, me había regalado la yegua, no le iba a pedir que me regale un padrillo. Entonces digo, te lo compro en remate y chao. ¿Se sorprendió, Julio, que lo compraste vos? Sí, imagínate que Y ahí te llevaste a tu casa. me lo llevé sí a casa y lo eché bastante. Tengo algunas yeguas de 100 tendés. ¿Sí? Sí, hoy si hubiera sabido con lo que sé hoy, capaz que hubiera hecho otra cosa, pero qué sé yo, en cada uno en su momento hace lo que le parece mejor y... Y no, y tiene que aprender, ¿no? Y si tuvieras que decir hoy qué tiene de aprendido con respecto a ese que empezó, ¿qué cosas aprendiste? Muchísimas. La más importante. Y qué sé yo, fijar un tipo de caballo Uh-huh. y la función. Bien. ¿Cómo es el tipo de caballo que fijas o que intentás Lo que fijar? me gusta fijar. ¿O que te gusta fijar? Un tipo de caballo lindo, bien moderno. ¿Qué es bien moderno? Y viste que los caballos cambiaron una barbaridad. Te agarrás los catálogos de hace 50 años y eran cualquier cosa. O no eran cualquier cosa, pero caballos modernos es lo que es ahora el caballo. Ahora es el caballo moderno. Los brasileros han conseguido un tipo de caballo bien moderno, muy lindo tipo. Y acá también, acá hoy tenemos. Hoy se ha unificado la raza en general con el tipo, cosa que antes no era así. Uh-huh. Uh-huh. Y eso que para mejorar función trajimos muchísimos padrillos chilenos que eran cualquier cosa y que había de todo y que echabas a manada un padrillo con 30 yeguas y te quedabas con uno, porque el resto era cualquier cosa. Y a pesar de toda esa heterogeneidad que había en la cría, la raza yo creo que ha mejorado una barbaridad porque se ha homogeneizado hoy tipo de caballo. Bien. Caballo moderno, de lindo cogote, de lindo cuello liviano, que se mueva bien, paletudo, bien aplomado, de buenas ancas, y después cerdas, flequillo y todas esas cosas. La verdad que antes no se le daba importancia. Bien. Y si tuvieras que describir el tipo de caballo golilla. Yo trato de llegar a eso, qué sé yo, sí. Si por ahí podés y por ahí no podés. ¿Y hubo algún caballo en tu cría o algunas bases de yeguas que te ayudaron a dar como un salto cualitativo en ese caballo que buscabas? Sí, pero no, sí, había unas yeguas hijas del Caracol. El Caracol tenía un tipo... Caracol, decime el prefijo para la gente. Del oeste. El caballo ese lo tuvo en la reserva antes de que yo fuera. Ajá. Y había las yeguas que en la reserva tenían un tipo bárbaro, que eran casi todas moras eran. Era un tipo bárbaro de caballo. Lleva un cuello liviano, lindas paletas, lindas ancas, bastante bien aplomadas. Eran yeguas muy lindas, de muy lindo tipo. Lo que me gustaba era el tipo de las yeguas del Caracol. Claro. Esto que vos contás como, digamos, como un lugar donde llegó la raza, hay mucha gente que quizás no conoce la historia de qué tipo de caballo se partía antes, de dónde se salía antes. Si vos decís, mirá los anuarios y el tipo de caballo que había antes, ¿cómo era? Describirlo a la gente que no lo conoce. Cualquier cosa era, porque basta que como había que seleccionar una raza que estaba perdida, sí. Se había hecho un estándar, tenía que basar esa raza en ese estándar. Sí. ¿Viste? Se buscaban los caballos que se asemejaran a ese estándar, tratando de desechar los caballos que tuvieran cruza con carrera o los caballos que tuvieran cruza con percherón. Entonces, claro, eran unos caballos bastante feos, mucho, la tipicidad y eso se buscaban caballos chicos, que la altura era muy importante. Claro. Entonces, viste, se buscó caballos que no eran bien hechos y de ahí se partió y bueno, se llegó a lo que tenemos hoy. Bien. Cuando vos te constituiste como criador, ¿en qué momento dijiste tengo que dedicarme a la función? ¿O dijiste esto es importante?
Y la verdad que cuando con la función, yo creo que acá en la Argentina le debemos mucho a Torres, que fue A Gonzalo Torres. a Gonzalo Torres, que fue cuando trajo el paleta y empezó a jorobar con la función, y bueno, ahí nos dimos cuenta la diferencia que había entre los caballos que estaban acá, que por otro lado es lógico, porque yo siempre digo, las cosas no surgen porque sí, acá eran grandes distancias, entonces ¿cuál era el caballo bueno? El caballo bueno era el caballo guapo, de buenos movimientos y nada más. En el mismo campo, vos decís, ese caballo bueno, sí, pues bárbaro, yo todos los días anda bien. Viste, en vez de los chilenos... El caballo marchero, digamos. Sí, el marchero, no el marchero en sí, sino un caballo que tuviera buenos movimientos, que se moviera bien, que fuera rústico, que aguantara. Claro. Acá jamás se le daba una ración a un caballo, o sea que, viste, los campos eran grandes, Claro. las distancias eran grandes. Entonces, ¿cuál era el caballo bueno? El caballo bueno era el que aguantaba y el que Claro. era cómodo para andar arriba. Claro. En vez de los chilenos que tenían todos campos chiquititos y todo muy subdividido, y entonces buscaron otra cosa. Y de ahí surgen lo que tuvo cada país. Claro. Cuando Gonzalo Torres trae el Sepultura Paleta, ¿qué es lo que le aporta la sangre chilena al criollo argentino? Y la funcionalidad. La funcionalidad. La boca. Pero ¿cómo traducimos a La boca, la obediencia a los mandos, qué sé yo. Todo eso, todo lo que es rienda, boca y todas esas cosas. También trajo defectos, porque trajo caballos que tienen unos sobrehuesos bárbaros, que muchos caballos que se deshacían de las manos, porque como ellos, así como nosotros teníamos una selección unilateral en buscar el caballo de buenos movimientos, que fuera guapo, que anduviera, que hiciera grandes distancias, ellos buscaban el caballo que se moviera en lugares chicos, para un costado, para otro, y que fuera obediente a la boca, a la rienda y a todas esas cosas. Si vos toda cría con un solo objetivo, ¿viste? Ese objetivo posiblemente lo logrés, pero también trae aparejado un montón de efectos. Claro, claro. Y en esa conjunción después sale un caballo superador. Y ahora sale un caballo que cuesta mucho, porque no es fácil. Nosotros cuando el primer padrillo que tuvo la reserva chileno fue el acampado Culeo, que lo compró Julio conmigo en el remate en el año 67, creo que fue. Sí. Y bueno, sí, dio caballos buenos para los corrales y eso, pero había algunos caballos que no se podían dar porque no tenían unos movimientos malísimos, ¿Verdad? López feísimo. ¿Verdad? Había otros que no. Claro. Entonces, bueno, es la selección. Y después los otros padrillos chilenos que conseguimos, viste, también echabas 20 yeguas y te quedabas con una hija, porque las otras, como estábamos buscando las dos cosas, nosotros buscábamos funcionalidad y también morfología, ¿viste? Y en general esos padrillos que vinieron acá, nosotros por lo menos no los conseguimos, los padrillos lindos, eran padrillos bastante feos y Claro. desechaban mucho. Claro. Sin embargo, Juan Víctor, en esta búsqueda que vos describís, digamos, nunca tuviste reparo en ir a buscar sangre chilena, por ejemplo. ¿Es algo que decís que te define como criador? Yo creo que a todos, ¿no? Hay algunos que fueron los que empezaron con eso, que fue Gonzalo Torres, y después otro que empezó con eso fue Eduardo Ballester, que realmente hizo de la funcionalidad y eso. Y después, pero Julio también trajo el Choroy, pero ya no estaba yo con él, porque ya nos habíamos separado y ya fue cuando para él lo trajo, trajo el Choroy y otros gallos más, ¿viste? Claro. Todos, yo creo que todo el fin de todos los criadores es hacer una combinación de función con morfología, Claro. para llegar a tener las dos cosas. Claro, lo que pasa es que la manera de encarar esa búsqueda, depende por qué camino encares, va cambiando tu cría, ¿no? Sí, seguro. Las yeguas que hoy considero las yeguas mejores que tengo son las que sacaron, las que ganaron acá el Freno de Oro de acá, Bien. que es una yegua que me quedó de mamá. ¿Cómo se llamaba esa yegua? Ñandú Tenebrosa. La Azucarita, la Tasca, la Talavera. Pero antes de eso, digamos, porque también cuando desembarca el Freno de Oro en la Argentina, hay criadores que lo usan como herramienta de selección y otros que es una prueba que no le da mucha entidad.
¿Vos fuiste de los que te gustaba el freno de oro? Sí. Lo que pasa es que cuando empezaron las pruebas funcionales acá, lo más importante era la marcha. Entonces todos íbamos a la marcha, ¿viste? Íbamos a la marcha y buscábamos marcheras y veíamos, ¿viste? Tratábamos de buscar eso. Después, cuando vinieron las corridas... ¿En la marcha te llevas corriendo en la marcha? Sí. Bien. Y después cuando las corridas, todos queríamos correr y todos buscábamos caballos corredores y eso. Y después cada vez se fue agrandando más y bueno, y hoy después empezó el freno. Claro. Y el freno sí, yo la verdad que sí fue uno de los que empecé con, que me encantó el freno. Yo en el año 88 fui con Eduardo Ballester a Brasil, sí, a Esteio, y ahí realmente me di cuenta, vi lo que era el freno, vi los caballos, vi que ya los brasileros, aunque distinto que ahora, no sé, pero ya habían conseguido más que todo Basta Streccia. Ese fue el que... Flavio. Ese fue el que realmente yo estaba, él vivía y era el capo, era de todos. Un tipo muy admirado. Sí. Y realmente fue el que hizo, no te digo todo, pero fue la cabeza de todo el movimiento brasileño, fue Flavio. El que hizo el principio de lo que es el reglamento del freno. Fue Flavio Basta Streccia. Claro, sí. Flavio Streccia. Y bueno, y Sarmento me contó a mí que lo hizo con él y con Bayar, y por eso después hicieron una prueba Bayar-Sarmento. Eso me lo contó a mí Sarmento. Sarmento, sí. Y bueno, y la verdad que... Y vos fuiste en el 88 y te... Sí, realmente me llamó la atención. Me impactó el tipo de caballo que habían logrado y lo bueno, porque vos hoy cuando ves ni comparación con lo que hay hoy, sobre todo en técnicas y en eso, pero me impactó lo bueno que las pruebas en sí. Claro. Qué interesante. Y cuando vos vas a tomar una decisión, Juan Víctor, con respecto a tu cría, ¿no? ¿Cómo organizás tus manadas? ¿Cómo son tus criterios de cría? Sí, mirá, que si te gusta un padrillo lo probás con unas pocas yeguas primero y después ves cómo te da y de acuerdo a eso lo masificás o no. Claro. Lo que sí, ya tenés que tratar de buscar, yo trato de buscar que sea un caballo, sobre todo sello facial, cerda y tipo. Pero también funciona. Hay muchas yeguas que vos sabés que son feas, pero que son re buenas, y bueno, las echás y a lo mejor no te queda nada, o te queda uno, o te queda un nieto, o un bisnieto. Pero vos porque juntar las dos cosas es sumamente difícil. Claro. Eso es lo más difícil de todo, porque te llevas cada desilusión también, porque por ahí le pones todas las fichas a una yegua y después te dan ganas de llorar. Porque además es largo el proceso, ¿no? Porque es larguísimo, larguísimo. Y son dos cosas. Primero que es larguísimo y después, viste, llega un momento en que cuando te das cuenta, mirás para atrás y las yeguas que te dieron ya son viejas. No, viste, no es que las desaprovechaste, pero recién te das cuenta en esto, cuando ya la yegua está casi al fin de su vida útil. Le invocaste en la sangre cuando ya se está yendo la yegua. Cuando ya se está yendo la yegua. Eso es lo... Y ahí cuando buscas las dos cosas, cuando querés mezclar la función con la morfología. Claro, pero eso que dijiste es interesante, porque si vos tenés yeguas buenas, que aunque son feas, como que no las sacás de la manada, las probás, las seguís probando a ver si te da algo, ¿viste? Claro. Bueno, y las probás, y después cuando conseguís alguna que te dio, mirá para atrás, una vez te le voy a echar, no, ya se murió. Se está por morir. Está bien. ¿Y qué caballo te marcó en tu cabaña, en tu cría? Yo el padrillo que más satisfacciones me dio fue el Guasito, porque ganó acá, una hija de él ganó acá, y produjo bien. Todos los caballos tienen defectos, ¿no? Pero produjo bien. Y bastante lindo. Bien. Y cuando te dicen que sos un criador destacado, ¿a qué pensás que te lo atribuyen? No sé quién dirá eso. ¿A qué pensás que se le atribuyen? ¿A qué parte tuya te pensás que...? Yo creo que... qué sé yo. Pues tenés grandes campeones, tenés... No tengo tantos grandes campeones. Lo que tengo es yo metí
4 hembras y un macho ganadoras del freno. Una ganó 2 veces. Bueno, por eso dirán, pero no es difícil, ¿eh? Porque después cuando ahora hace como 6, 7 años que no saco nada, ¿viste? La habré errado en lo que eché, no es fácil. Está buscando la fórmula. Sí, no existe la fórmula. Si existiera sería una papa. Sí, por supuesto. Juan Víctor, ¿y cómo vivís el hecho de que, porque vos tenés parientes por todos lados criollistas y criadores, ¿no? ¿Cómo son esos intercambios, digamos? ¿Compartís criterio? ¿Tenés más afinidad con unos que con otros? ¿Cómo es el...? Siempre en la vida tenemos más afinidad con unos con otros, pero no viene al caso decir con quién ni nada. Pero lo que sí te quiere compartir criterios, sí, lo único que hacemos es hablar de caballos. Las mujeres siempre se enojan. Porque lo único que sabemos hacer es hablar de caballos cuando estamos juntos. O sea, es una pasión que trasciende, ¿no? Sí. Y si tuvieras que darle algún consejo a un criador nuevo, ¿qué le dirías? Viste como dijiste, si hubiera sabido en ese entonces lo que sé hoy, ¿no? ¿Qué otra cosa sentís que aprendiste si Juan Víctor hoy le habla a Juan Víctor de esa época? ¿Qué le dirías a vos mismo? ¿Qué te dirías? Ahí no recorrió este camino. Capaz que ser en aquel entonces deseché muchas yeguas que no tendría que haber desechado. Uh-huh. Tanto para un lado como para otro. Uno es joven, más caliente, y dice, no, esto para acá, para allá. ¿En tu casa se doma todo? Casi todos. Casi todo, se prueba. Se prueba. Y una yegua, por ejemplo, una potranca que te gusta, ¿qué haces? La domás. Sí. Después, las mejores potrancas, trato de seleccionar la punta, también morfológica. La punta, los potrillos la ven morfológicamente. Y después de ahí, trato de domar y vemos lo que pasa. Hay algunas yeguas que, por ejemplo, que me gustan mucho, que las pruebo y sé que las domo, son buenas, no van a disputar nada, pero yo sé que son buenas y las he hecho. O sea, por lo que estoy escuchando, como que tu base, porque me dijiste, yeguas buenas, que no son tan lindas, las pruebo hasta que veo si engancho lindo. Pero yeguas que no son buenas, no las echás. No. O sea que... Yeguas que no son buenas, no las echas. Claro, por más que sean lindas, no las echas. Sí, he castrado potrillos que me gustaron mucho, nada más que porque no eran buenas. Claro. O sea que en el fondo, en la base de tu decisión está la función. Y se hace más lerdo y más difícil. Claro. ¿Y qué es lo que más satisfacción te da hoy en el mundo de los caballos? Si vos decís en el caballo en sí, cuando sacas un premio, cuando sacas un freno o eso, y después ver a mis nietos, por ejemplo, andando a caballo, haciendo picardías en el campo. ¿Eso lo disfrutás? Sí, sobre todo cuando hacen picardías con los caballos. Eso. Muy bueno. Qué bueno, Juan Víctor. Bueno, y si tuvieras que decir algo para cerrar el podcast, ¿qué te gustaría transmitir de la raza criolla? ¿Qué fue el caballo para vos? ¿Qué es el caballo para vos en tu vida? No te voy a decir que es todo, porque no es todo, pero es una cosa muy importante en mi vida. Es una satisfacción tener los caballos en el campo. En el campo siempre estás trabajando y viendo, por lo menos vas a ver las manadas y vas a ver los caballos y estás con otro espíritu. Sentís como... Eso es como una pasión. Siempre tratando de superarte y superar, y ya nacen los potrillos y ya estás pensando que le vas a echar. Bueno, muchísimas gracias, Juan Víctor, por esta conversación. La verdad que muy interesante, aprendí mucho. No, al contrario. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.